abuela abandonada con sus nietos, vivía en una choza, y el silencio escondía la verdad. La imagen quedó marcada en la memoria de la aldea. Una mujer encorvada por los años, 2 niñas a su lado, y una casa de tejas rotas que parecía a punto de desmoronarse con el primer viento fuerte. Nadie se acercaba demasiado. Las miradas, cuando existían, eran de pena medida. Nadie quería involucrarse con la desgracia ajena, donde el peso de un terrateniente podía convertir cualquier caridad en un asunto peligroso. Concepción llegó una tarde de invierno, sus pasos cansados dejando huellas en la vereda polvorienta. Traía lo esencial en un saco y las manos curtidas por el trabajo y la vida. Antonieta, con 11 años ya apoyando la certeza de la mujer en la indiferencia del mundo. Josefina, 4, que aferraba la falda como si fuera un ancla contra las incertidumbres. La choza había sido, antaño, un cobijo para un jornalero. Ahora, con el tejado a medias y las paredes de barro resquebrajadas por la sequía, parecía el lugar donde nadie quería más que un rato de olvido. El coronel Faustino Machado, figura siempre presente en la plaza y dueño de gran parte de las tierras que acunaban la aldea y sus caminos, se presentó con su caballo y una sonrisa de conveniencia. «Tómala», dijo, señalando la choza como quien ofrece un gesto que no pesa en su conciencia. No fue un regalo inocente. La casa no servía para mucho y quedaba lejos de los campos que interesaban al coronel. Era, en su lógica, una manera de deshacerse de un trozo de tierra que no le reportaba beneficio. Concepción, orgullosa en su pobreza, aceptó con la misma dignidad con la que había hecho todo hasta entonces. Sabía que no había otra alternativa. En las mañanas, la vida en la choza se organizaba por prioridades que eran pequeñas aventuras. Agua del pozo que había que jalar con la cuerda crujiente, huevos que Antonieta cambiaba en la plaza por harina o unas monedas, la costura a la luz de una lamparina que olía a aceite y a sueños templados. Concepción decía poco, porque las palabras gastadas no arreglaban paredes ni rellenaban la despensa. Se levantaba antes del amanecer, encendía la fogata en la cocina de barro y escuchaba el mundo despertando. El canto de un gallo lejano, el roce de la carroza en el camino, la respiración tranquila de Josefina, que aún dormía apretada a su pecho. Los vecinos hablaban en voz baja. Algunos aseguraban que la anciana no tenía vergüenza, que aceptó la casa por capricho. Otros murmuraban que la vida la había obligado a aceptar lo que fuera. Había, sin embargo, una frontera tácita de silencio. Nadie preguntaba demasiado sobre la muerte del marido de Concepción, ni sobre las razones por las que sus hijos se habían ido a la ciudad. Nadie quería remover el polvo de historias que, si se removían, podrían revelar compromisos con gente poderosa. Concepción, por su parte, no pedía caridad. Solo buscaba que la mirada se posara en sus nietas con la misma ternura que en cualquier otra casa de la aldea. Ella sabía lo que era levantarse a trabajar sin saber si al final del día habría pan. Había vivido décadas en la ruralidad que no perdona. No obstante, había una dignidad que no se negocia. Regar la vieja mata junto al fogón, remendar con paciencia la ropa de las niñas, contar historias a la luz mortecina de la lamparina que las hacían dormir más ligeras. Cuando Antonieta pedía más por el pan, Concepción le respondía con una lección silenciosa. No hay que andar por la vida como quien pierde las ganas. Hay que trabajar y aguantar. Sus manos, fuertes a pesar del tiempo, decían lo mismo que su voz. Hubo noches en que la soledad se volvía palpable. El viento penetraba por los huecos del techo y las niñas se agrupaban alrededor del único cobertor. Concepción velaba sus sueños y a veces se permitía pensar en un pasado donde la casa no era más que una estación. En esas horas, cuando la aldea dormía y las sombras se alargaban como dedos, su mirada se perdía en la oscuridad, en los detalles que la memoria guardaba con celo. El olor a café del marido, su risa ahogada por los pueblos lejanos, la promesa de que con trabajo se podía ir adelante. A la mañana, sin brillo de contemplaciones, volvía a sus labores. No había tiempo para filosofar. Si esta historia te está llegando, dime desde dónde me escuchas. La tierra y sus voces cambian de lugar, pero las preocupaciones son las mismas en cualquier camino. La rutina era una especie de red que daba seguridad, pero también escondía extremos afilados. Un día sin cosecha, un invierno sin leña. Concepción aprendió a medir el gasto minuto a minuto. Los intercambios con el mercader ambulante, Hermenegildo Correia, fueron al principio tímidos. Alguna gallina por un saco de harina, una manta que se usó hasta desgastarla.
Hermenegildo iba de pueblo en pueblo con su carreta, lleno de baratijas que daban calor a las casas pobres, botones, telas, latas, especias. Para la gente de la llanura, él era el ojo que traía noticias y el oído que escuchaba ruegos. Pagarle al mercader implicaba renunciar a algo de valor, y Concepción lo hizo con la misma resignación con la que remendaba los pies de las niñas. El hallazgo ocurrió un día de ardiente verano, cuando la tierra se quebraba como el pan viejo. Antonieta había salido a buscar unos cardos para que Josefina jugara. La niña tropezó con una piedra que no debería estar allí. Era una piedra oscura, con el borde liso, fuera de lugar entre las raíces secas. Concepción, que ya había aprendido a no dejar pasar nada útil, se arrodilló, hurgó con las manos en la tierra con la torpeza de quien está acostumbrado al trabajo duro, y sintió un sonido metálico, un brillo que no pertenecía al polvo. Al principio pensó en alguna lata vacía o en restos de herramientas antiguas. Sopló la tierra con el dorso de la mano y quedó ante una tapa corroída. Tiró con fuerza. La tapa cedió y una lata oxidada apareció, pegada a la tierra como si la tierra misma la hubiera guardado con celo. Por el borde, entre la maleza, se asomó una luz, reflejos dorados que la lamparina no podía igualar. Concepción casi no respiró. Sus dedos, manchados de barro, temblaban al alzar la lata. Dentro, monedas amontonadas, algunas joyas envueltas en trapos, una cadena rota que había pertenecido a alguien que ahora ya no estaba. El silencio se volvió un actor más en aquella escena. Las niñas, a su lado, olfateaban la sorpresa como si fuera una manta nueva. Antonieta supo que aquello era distinto. Josefina, con su inocencia, solo sentía la calidez del metal como si fuera otro juguete. Concepción cerró los ojos un instante y recordó nombres. Marcelino Bastos, el viejo dueño que había muerto sin hijos. Rumores de deudas y de tierras vendidas al mejor postor. El nombre del coronel que había ido a consolidar su riqueza con sigilo y poco escrúpulo. La historia de la lata encajada en la tierra parecía formar parte de una trama más amplia que la simple avaricia de una comunidad. La primera respuesta fue la duda. Se sentó en la tierra y apoyó la lata en el regazo como si fuera un animal asustado. Pensó en ir a la autoridad del pueblo, en declarar el hallazgo en la plaza, en dejarlo todo a la ley. Pero pronto vino otro pensamiento, más urgente. ¿Y si la ley no protegía? ¿Y si al avisar al coronel se le encendía la posibilidad de reclamar aquello porque la casa había estado ligada a su propiedad? Concepción sabía que la justicia, para la gente humilde, muchas veces es un vocabulario que describe lo que otros tienen el poder de aplicar. Si hubiera una disputa, ¿quién la protegería? ¿Quién cuidaría de las niñas si le quitaban la casa o la acusaban de robar? Tener el oro encima era equívoco, ocultarlo estaba cargado de pecado y necesidad. Pasaron horas, y ya de noche la lamparina proyectó sombras largas sobre la tierra removida. Concepción no dijo nada en voz alta. Se guardó la lata entre sus ropas, la colocó en un escondite, un hueco bajo una tabla suelta, cubierto con trapos y hojas secas. El secreto, desde el primer instante, dejó de ser una cosa y se volvió un animal que necesitaba alimento. Tenía que ser protegido, mantenido en silencio, administrado con prudencia. No podemos contarle a nadie, pensó, con una mezcla de culpa y alivio que la apretaba el pecho. Aún así, la idea de que con ese dinero podía comprar seguridad para las niñas la hacía respirar con menos pesadumbre. Durante los días siguientes, Concepción puso en marcha una discreta maquinaria de pequeños favores y ventas silenciosas. Fue a vender una moneda a Hermenegildo. Lo hizo con la cautela de quien no quiere levantar sospechas. El mercader la recibió con la habitual sonrisa desgastada. Hablaron poco. Hermenegildo tenía maneras. Tomaba la moneda entre los dedos, la mordía con cuidado para comprobar su autenticidad, la observaba a contraluz, comparaba su peso con otras y la pesaba en una balanza de mano. Nadie en la plaza entendía aquellas operaciones, pero Concepción supo que cada moneda cambiada por comida, por un techo reparado, por una tela para la mesa, era parte de una estrategia lenta. No se trataba de enriquecerse, se trataba de asegurar la supervivencia. Las mejoras en la casa fueron graduales, discretas. Primero una teja sustituta que escondía la reparación con barro, luego una puerta nueva, comprada a la carreta de Hermenegildo, que chirriaba menos y cerraba mejor. Después, un saco de harina que evitó el hambre más apremiante. Antonieta notó los cambios con la mirada de quien cuenta monedas en secreto.
La gente empezó a comentar: parece que la señora logró algo, luce mejor. Algunos, con envidia, miraban con recelo. Otros, con tendencia a la curiosidad, se preguntaban cómo había ocurrido. Concepción contestaba con evasivas: un trato de trabajo aquí, un favor allá. Y cuando alguien preguntaba con insistencia, bajaba la voz y decía: no es asunto de nadie. Los rumores, sin embargo, son como semillas que germinan en tierra seca. Se hablaba de la casa, de su súbita mejora, de la comida que ahora llegaba con más regularidad. Desde la distancia, el coronel observaba con su arrogancia de quien piensa que todo se mueve en su esfera. Podía ser que no viera nada, o podía ser que prefiriera no ver, para mantener su juego de silencios. Concepción, por su parte, vivía cada día con el latido de la lata guardada en un hueco detrás de la pared de barro, sintiendo la responsabilidad como un fuego tenue. En uno de esos días en que la aldea se vestía con polvo y sol, la carreta llegó con un forastero que cambió, sin saberlo, la tranquilidad de la choza. Vicente Bastos apareció en el camino como si trajera consigo ese olor a pocas pertenencias, el abrigo remendado, la pipa apagada, la mirada de quien ha vivido derrotas pero conserva algo de esperanza. Vicente decía que era sobrino de Marcelino Bastos. Nadie lo conocía bien, algunos recordaban el apellido con indiferencia. Se acercó a la choza buscando alimento y refugio provisional. Dijo que venía de la ciudad en busca de trabajo, sin más pretensiones. La voz tenía sonidos gastados por el camino. Su presencia no exigía nada. Concepción lo miró con cautela. Había algo en él que le hizo pensar en la historia de la lata. Quizás la sangre de la casa latía en su sangre. Quizás no. Pero las personas que llegan a la puerta con hambre y frío rara vez son miradas con benevolencia automática. Antonieta, en cambio, lo miró con curiosidad. Josefina, con la facilidad de los niños, le ofreció un pedazo de pan sin preguntar. Vicente aceptó con cortesía y empezó a ayudar en las tareas: recoger leña, limpiar la sartén oxidada, reparar la cerca con manos que, aunque firmes, no eran de los que dan órdenes. En las primeras semanas, Vicente mostró una prudencia que iba más allá de la cordialidad. Hablaba poco de su vida pasada, hacía preguntas discretas sobre la aldea, sobre el coronel Faustino, sobre Marcelino Bastos. A veces, por la noche, Concepción lo sorprendía mirando la casa con una atención que no parecía casual. Sus dedos rozaban la puerta, sus ojos se aplastaban en los rincones. El silencio le salía como un pensamiento. Ella no dijo nada. Había un muro entre la acogida y la confianza. Concepción sabía que abrir la casa a alguien significaba abrir el corazón al riesgo. La presencia de Vicente trajo alivio práctico. Sus manos ampliaron la capacidad de trabajo. Su compañía dio a Concepción un respiro que no había sentido desde que su marido murió. Pero también trajo preguntas nuevas que hasta entonces estaban dormidas. ¿Se podría confiar en un extraño que, según su apellido, tenía alguna relación con la anterior familia dueña de la casa? ¿Qué buscaba? ¿Era otro hombre más en busca de fortuna o era alguien que realmente tenía intenciones de quedarse y ayudar? Una tarde, mientras el sol se refugiaba detrás de la sierra y el olor a tierra mojada anunciaba una lluvia que aún no llegaba, Vicente se sentó en el umbral de la casa y comenzó a contar fragmentos de su vida. No habló de riquezas ni de grandezas. Dijo que la ciudad lo había golpeado con trabajos mal pagados y manos inhospitalarias, que había ido a pedir trabajo a fábricas y había encontrado, más a menudo, puertas cerradas. Su relato era sencillo, sin la épica de quien busca conmover. Concepción escuchó, sin mostrar el tirón que sentía por decir la verdad del oro dentro de la pared. Su silencio era un mapa de autoprotección. Esa noche, cuando las niñas dormían, Vicente recogió la pipa recorrida de la cara y en voz baja preguntó: ¿por qué la gente lo mira distinto a uno cuando viene a pedir ayuda? Concepción miró su rostro a la luz de la lamparina. Ahí había algo que le hizo pensar en el hombre que había sido joven, tal vez efímero, tal vez forjado por desgracias. No respondió con filosofía, respondió con experiencia. Porque la gente tiene miedo de enredarse con lo que no entiende, y porque siempre hay alguien con más poder que decide por nosotros. En su interior, Concepción sintió el peso del secreto de la lata como una piedra que debía decidir si lanzar al agua o esconder bajo la almohada. Vicente, sin saberlo, puso en marcha un dilema que llevaba gestándose desde el hallazgo.
decirle o no decirle. Contarle a un extraño el origen de su nueva seguridad era abrir la puerta a múltiples riesgos. Sin embargo, no contárselo implicaba cargar con la soledad de la verdad y con la duda de si aquel hombre podía ser un compañero verdadero. La decisión, como todas las grandes decisiones que transforman la vida de una familia humilde, se vivía en pequeños instantes. Un gesto, una palabra, una mirada de inocencia de Josefina que rompía cualquier cálculo frío. Mientras tanto, el rumor del dinero soterrado se extendía en hilos invisibles. Alguien en la plaza decía que había visto a Concepción comprar harina y un saco de semillas, como si olvidara que para la gente de la aldea no era normal cambiar la suerte sin un origen claro. Otros, que eran más sagaces, comenzaron a preguntar por el paradero de la herencia de Marcelino Bastos. El coronel, desde su posición, no parecía preocupado. Su interés rondaba alrededor de la tierra, no de las latas oxidadas. Pero la inquietud de que la verdad pudiera salir a la luz se regaba como maleza en la comunidad. Concepción aprendió a medir los pasos con la misma delicadeza con que se cose una prenda fina. Vender una moneda aquí, otra allá, comprar una teja sin que nadie viera. Todo era una partitura de sigilo. La reparación de la casa no se veía ostentosa, solo prudente. La puerta que cerraba con menos ruido, la cama que ya no crujía tanto, un nuevo cobertor que escondía costuras hechas a mano. La dignidad recobrada de las niñas era la mayor ganancia, y para Concepción justificaba, siempre con una conciencia pesada, cada decisión que había tomado. Entonces, una noche de luna menguante, Concepción escuchó pasos en el patio, y al asomarse vio a Vicente inclinarse hacia la pared. Sin que ella hubiera dicho palabra, él tocó donde la tierra estaba suelta y frunció el ceño. ¿Hay algo enterrado aquí?, preguntó con una cautela que no se disolvía en curiosidad inocente. Concepción sintió que su corazón, a fuerza de guardar secretos, había aprendido a golpear de manera distinta. Los dos se miraron en la penumbra, como si al reconocerse, el silencio quisiera decir algo más que las palabras. Ella inventó una respuesta que pudo ser verdad. Antiguamente aquí había un pozo. La tierra se ha ido acumulando. Vicente asintió, pero en sus ojos se insinuó una pregunta no formulada. Concepción no supo si aquello era un peligro o una oportunidad. Había aproximaciones imposibles. No dejarlo todo como un secreto perpetuo que, si se descubría más tarde por manos ajenas, podría destruir lo que había levantado con tanto cuidado. O confiar en un hombre que compartía un apellido ligado a la casa y a un pasado que, de algún modo, la lata parecía encapsular. Aquella noche, mientras la familia dormía más tranquila que antes, Concepción se quedó sentada en el suelo, la lamparina proyectando su sombra en la pared. La lata, oculta bajo la tabla suelta, latía en su imaginación. Pensó en cómo explicar a las niñas la verdad alguna vez, si fuera necesario. Pensó en el riesgo del coronel, en la vulnerabilidad de una viuda sin redes. Pensó en Vicente como una posibilidad, compañero que podría ayudar no solo con la carga física, sino con la responsabilidad de administrar aquello que había salvado su hogar. Las decisiones más ponderadas comienzan casi siempre con una pequeña prueba. Al día siguiente, Concepción permitió que Vicente hiciera una tarea que en otra circunstancia hubiera cuidado de hacer ella sola: salir a la plaza con Antonieta para vender algo de lino. Fue una prueba sencilla, un tanteo para medir cómo manejaba el hombre lo que implicaba la vida cotidiana: negociar precio, evitar miradas de reproche, decir verdades simples sin exagerar. Vicente lo hizo con cuidado, con una mezcla de modestia y determinación que la dejó pensativa. Mientras tanto, el mercader Hermenegildo regresó con noticias. «Vienen rumores», dijo, mirando a Concepción a la manera de quien no quiere meterse en problemas, pero tampoco pasar por alto un negocio. Pronto, Concepción supo que la vida en la choza corría sobre dos rieles, el de la apariencia y el de la verdad oculta. Mantener el equilibrio entre ambos demandaba una constancia que agotaba. Aún así, cada mejora hecha con paciencia le daba el privilegio de mirar a las niñas con más esperanza. La relación con Vicente avanzó sin prisa. Él ayudaba en la tierra, traía noticias de los caminos, contaba historias de pueblos lejanos cuando las niñas pedían. Concepción lo observaba como quien mira cómo crece una planta, con cuidado, con miedo a moverla y romper raíces.
El silencio que hasta entonces la protegía empezó a sentirse una carga, que sin un compañero que comprendiera, la haría pequeña. Concepción se debatía entre confiar y proteger. El secreto de la lata la transformaba en una mujer con doble vida. Por fuera, la abuela que trabaja. Por dentro, la mujer que administra una fortuna que no quiere llamar fortuna. La noche en que el primer relámpago cruzó la llanura y la lluvia golpeó con urgencia la techumbre recién reparada, Concepción se sentó junto a la ventana y miró la carretera. Pensó en el futuro de las niñas, en las preguntas que algún día harían sobre cómo habían pasado de vivir en una choza a tener una casa más segura. Si en ese futuro se revelaba que la ayuda había venido de una lata escondida, quería que la verdad tuviera la dignidad de una explicación, no la vergüenza de un delito. Sería la lección de la responsabilidad, que el oro no compraba el alma, sino que daba la posibilidad de construir otra vida. En la cocina, Vicente fregaba una sartén y canturreaba algo viejo que no alcanzaba a comprenderse. Concepción lo observó, y por primera vez en mucho tiempo dejó que una mínima esperanza se filtrara. Quizá, con tiempo y cuidado, aquel hombre pudiera ser la mano que sostuviera la casa y la confianza que necesitaban las niñas para crecer sin miedo. Pero la verdad seguía guardada, en la lata bajo la tabla, como un secreto que podía, en un latido, cambiar todo. En la penumbra de esa madrugada, cuando la lluvia había llenado los pozos y la carretera olía a barro, Concepción tocó con los dedos la madera floja que cubría su secreto y sintió el pulso de la responsabilidad. No era una decisión que pudiera tomarse a la ligera. Cada elección traía consecuencias. Y la más importante de todas era proteger a las niñas, garantizar su educación, su pan, su intimidad, su futuro. Guardar la verdad o compartirla eran caminos con riesgos y promesas. Así llegó el momento de la pequeña tregua. Concepción decidió que por ahora seguiría administrando el tesoro con discreción, que las ventas serían pocas y selectas, que los cambios en la casa serían tan sutiles que podrían pasar desapercibidos. Vicente quedaría en la incertidumbre de su cercanía. Concepción lo dejaría moverse entre sus propias dudas. La choza, por dentro, comenzaba a transformarse sin hacer ruido, como la tierra que poco a poco retiene la humedad de la lluvia. Afuera, la aldea hablaba. Adentro, la familia tejía su propio destino. Pero el silencio tenía un peligro propio. Una vez que algo se guarda y se protege demasiado, termina por atraer preguntas. La llegada de Vicente, la reparación lenta de la casa y la presencia de alguien ajeno al linaje del pueblo eran chispas en un tendedero donde podían prender rumores. Concepción lo sabía, y lo sabía bien el coronel, aunque éste fingiera no verlo. Así, en cierta mañana cuando el sol aún no rompía del todo, alguien dejó un comentario en la plaza, que como un hilo invisible llegó hasta la choza. ¿No dicen que la abuela compró un cobertor nuevo? ¿Con qué dinero? Las palabras fueron lanzadas como una piedra en el estanque. Las ondas se expandieron. Concepción sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. La lata, la guarda, la precaución, la llegada de Vicente, los rumores. Cada uno de esos elementos se entrelazaba con los otros formando una red, que, si se tensaba mucho, amenazaba con romperse en cualquier punto. Ella terminó la tarea del día sin hacer ruido en la mesa, con la mirada fija en un futuro que parecía pedir mayor arrojo, pero que también pedía prudencia. En el fondo de su corazón, la pregunta que la acompañaba era simple y antigua como la necesidad. ¿Cómo hacer para que la verdad salve y no destruya? Esa tarde, cuando Vicente ayudó a reparar una parte del cercado, Concepción lo observó, y supo que la decisión sobre cuándo abrir la caja con lo que guardaba no dependía solo de su miedo. Dependía de la confianza que ese hombre le ofreciera, de la posibilidad de que no fuera pieza más en un tablero de quien podría robarles la tierra. Pero decidir confiar a ojos cerrados tampoco era sabio. Había una línea fina entre prudencia y cobardía, entre proteger y mentir. Concepción la conocía y la caminaba con cautela. La lluvia cesó, y la luna, tímida, asomó sobre los tejados ajenos. En la choza, el sueño llegó con calma. Las niñas durmieron, Vicente también, y Concepción se quedó un rato despierta, escuchando el latido de la casa que ya no crujía tanto. Bajo la tabla suelta, la lata permanecía callada.
Afuera, la aldea seguía su ciclo de ojos y murmullos. Dentro, una vieja abuela que había sido abandonada por la vida, sostenía en su regazo el peso de una verdad que, por el momento, solo ella conocía. El silencio escondía la verdad, sí, pero también podía ser el refugio donde se fragua una nueva forma de familia. Concepción lo intuyó, y con esa intuición cerró los ojos esperando, por primera vez en mucho tiempo, que el destino y el azar caminaran juntos sin destruir lo que con tanto cuidado había empezado a construir. La mañana siguiente llegó con un aire limpio y pesado a la vez. Las gotas todavía clavaban su memoria en las hojas, y el barro olía a promesa. Concepción salió temprano como siempre, pero en su pecho había una inquietud nueva que le apretaba las costillas. La gente del pueblo decía que la lluvia purifica. Para ella, lavó la duda de la noche y dejó en su lugar una decisión que ya no podía posponer por miedo. Vicente ya estaba fuera, junto a la cerca reparada, atando un manojo de leña que había recogido la noche anterior. Al verla, le ofreció una sonrisa que era al mismo tiempo salud y reconocimiento. Ella le devolvió el gesto con la naturalidad que había aprendido a practicar. Mostrar un mundo sin preguntas peligrosas. Ordenar la palabra para que no hiciera daño. Sin embargo, cuando sus manos finalmente se rozaron, al pasarle un pedazo de pan, Concepción sintió que la paciencia había llegado a su límite. «Vente conmigo», dijo ella, con la voz medida que usaba para repartir la harina entre las niñas. «Necesito que me acompañes a la laguna. Hay que comprobar los barrotes de la cerca antes de que el sol caliente demasiado el barro». Vicente asintió sin hacer preguntas. Lo que siguió fue una caminata corta, con la conversación cayendo en temas triviales. La calidad del forraje, el rumor de un vendedor de vetas de hierro que pasaría la próxima semana, la salud del gallo del vecino. Concepción aprovechó cada paso para medir el momento, para encontrar la frase que no sonara a confesión desesperada, ni a defensa temerosa. Cuando se detuvieron junto al viejo pozo que servía de finca para el ganado de los pocos vecinos que aún poseían algo, Concepción se llevó las manos al delantal. Había decidido que no quería que nadie supiera por casualidad. Si iba a dar la verdad, lo haría ella, con la forma y la explicación que consideraba justa. «Vicente», empezó, y su voz apenas se quebró. «Hay cosas que las mujeres guardamos porque tememos que, si las contamos, perderemos más de lo que ganamos». Él la miró con atención, y en su mirada había la suma de jornadas, de viajes y de derrotas que le habían dado ese abrigo de prudencia. «¿Me vas a decir que te robaron?», preguntó Vicente con delicadeza. Concepción negué con la cabeza, y respiró para sacar la verdad sin que sonara a excusa. Le contó, en pocas palabras, el descubrimiento, la lata enterrada, el brillo dentro, el peso de la decisión que se había llevado a la cama de noche tras noche. Le explicó su temor a que la justicia local no la protegiera, cómo el coronel era dueño de miradas y de la ley por la costumbre, no por la equidad. Habló de su necesidad y de su culpa al mismo tiempo, como quien describe una tarea que no se hubiese podido delegar. Vicente escuchó sin interrumpir. No cuestionó el método ni la moral con aspereza. En su rostro no apareció el gesto de condena que Concepción había temido. Cuando terminó, se quedó en silencio algunos latidos, como si estuviera midiendo la temperatura de una lección apenas aprendida. «No puedo prometer que esté bien lo que hiciste», dijo, con la honestidad que por lo visto era su hábito. «Pero tampoco puedo decir que hubieras tenido otra salida sin poner en riesgo a estas dos. Lo que sí te prometo es que si vamos a hacerlo, lo haremos con cabeza, juntos». La propuesta fue un alivio, y al mismo tiempo una nueva responsabilidad. Concepción cerró los ojos muy despacio, como si quisiera grabar la sensación de alivio en la piel. Aquella noche, cuando volvieron a la choza, ya no había necesidad de esconder las manos al saludar. Había, en lugar del silencio que la protegía, una alianza que reemplazaba la soledad. No hubo, por decisión de ambos, un reparto inmediato ni gestos de confianza ingenua. Hicieron lo que haría cualquiera que pretendiera transformar una bolsa de monedas en cimientos. Trazaron un plan de pequeños pasos, con fechas y límites. Primero, seguirían vendiendo monedas con cautela a Hermenegildo, pero ahora con una intención clara.
invertir en aquello que daría pan constante y seguro. Compraron 2 vacas jóvenes con parte de lo recaudado, pagaron una deuda al mercader para mantener buenas relaciones y compraron semillas de sorgo y algunas herramientas mejores para labrar. La obra de la casa continuó con paciencia. Contrataron a un carpintero que pasaba por la zona y que a ojo de experiencia sentó vigas nuevas sin hacer ruido ni llamar la atención. Pintaron el interior con un tono claro que trajeron en una lata pequeña y que bastó para hacer que las sombras parecieran menos hambrientas. Nada de lujos, todo dirigido a la estabilidad. Cada mejora era una conversación entre Concepción y Vicente. No más de esto, sí aquello, pagar hoy por una mejora que evitara gastos mañana. La comunidad empezó a notar que algo cambiaba, pero ya no fue motivo de comentarios ásperos. Había, en la forma en que Concepción y Vicente actuaban, una dignidad trabajada. No exhibían joyas ni cambiaban de ropas con extraña ostentación. Los vecinos, acostumbrados a ver destellos y luego ruina, aprendieron a leer la prudencia. El coronel miró en silencio, como quien calcula, pero sus intentos de intervenir se toparon con rostros que, cuando menos, pedían respeto. Con el tiempo, el trato de la gente se fue convirtiendo en una mezcla de curiosidad y admiración. Antonieta aprendía a leer con una maestra ambulante que pasaba los miércoles. Josefina crecía con una risa que parecía venir de otro tiempo, menos apurada y más segura. Las vacas produjeron leche y con humildes ventas, cada luna, la despensa recuperó algo que no era solo alimento, era tranquilidad. Pagaron también, con parte de lo que sacaban, la reparación de la rueda de la carreta que servía para transportar la cosecha pequeña. Vicente, por su parte, se mostró diligente no solo en el trabajo, sino en las maneras. Cuidó de la casa como quien protege un tesoro sin necesidad de ostentarlo. Sus manos, curtidas por labores y por viajes, aprendieron a coser costuras y a poner parches en las botas. Concepción observaba esa dedicación con una mezcla de gratitud y vértigo. No era solo un socio en la administración del dinero, era un compañero que elegía quedarse cada día en vez de marcharse. Con el paso de las estaciones llegaron cambios que se sentían como frutos. Antonieta, ya adolescente, recibió una beca de la maestra para seguir estudiando en la hacienda mayor de un vecino decente que necesitaba a alguien que enseñara a sus hijos. Concepción y Vicente aceptaron con gusto. Sabían que la educación era la única inversión segura contra la precariedad que había marcado su propia vida. Josefina aprendió a hilar, a sostener una conversación con los mayores y a jugar con manos que antes solo conocían la necesidad. Y el amor, cuando llega sin hilos de fanfarria, fue una costura lenta. Vicente mostró afecto en actos cotidianos: resguardar la leña de la lluvia, traer una manta cuando la noche era fría, quitar un clavo mal puesto en una tabla que amenazaba con abrirse. Concepción, que ya había amado en otro tiempo, guardaba la memoria sin dejar que ésta impidiera lo nuevo. Se dieron su tiempo. No hubo promesas grandilocuentes en el umbral. Hubo, en cambio, la decisión de no abandonar. Una tarde, bajo la sombra del mismo algarrobo donde Antonieta aprendió sus primeras letras, Vicente pidió la mano de Concepción con la sencillez de quien sabe que el matrimonio en su pueblo, más que una fiesta, es un contrato de vida compartida. La boda fue austera y hermosa. No hubo banda, pero sí pan recién hecho, trajes modestos y la presencia de pocos testigos, entre ellos Hermenegildo y algunos vecinos que habían visto más de una tormenta en la vida. El coronel ni apareció ni presentó excusa. Miró de lejos y, quizá por cálculo, no intervino. Esa noche, la choza se convirtió en casa por la voluntad de quienes la habitaban. Las lámparas ardieron con aceite. Las risas no eran grandes, pero eran sinceras. Con los años, la prudencia en las decisiones financieras dio frutos que no eran milagros, sino la consecuencia de un trabajo paciente. Compraron una porción de tierra más coherente que un lote disperso. Adquirieron ovejas que proveyeron lana que Antonieta tejía y vendía en la plaza. Establecieron un pequeño intercambio con otros campesinos por herramientas y por días de ayuda en la cosecha. Poco a poco, la familia dejó de ser un objeto de lástima y se convirtió en un punto de referencia. La hija de Concepción que enseñaba a los hijos de otros a leer, la cocina que ofrecía pan a quienes estaban de paso, la mano disponible en las cosechas ajenas cuando las lluvias eran benévolas.
Los rumores, que alguna vez fueron semillas de sospecha, se transformaron en relatos de respeto. Hablaban de la abuela que había sabido administrarse y del hombre que había llegado y decidió quedarse. No faltaron quienes seguían pensando que el origen de la mejora debía ser contado y revisado, o que la ley tenía su lugar, pero la comunidad con el tiempo aprendió que el cambio venía de una mezcla de trabajo y previsión, no de la ley sola. Concepción nunca dejó de sentir el peso de la duda, pero lo transformó en consejo. Enseñó a las niñas a contar lo que tenían y a dar parte de sus bienes en ayuda a los más necesitados cuando la abundancia se hacía real. Lorenzo Tavares apareció en la historia como quien llega con pasos medidos. Era un joven vecino, de familia de labradores, que había notado la figura de Antonieta desde que ésta llevaba un libro bajo el brazo. Su cortejo fue directo y respetuoso. Fue ganado por la serenidad de Antonieta, que tenía la mezcla de fuerza y ternura que a veces da la necesidad. Se casaron en una celebración sencilla. Concepción, ya mayor, vio a su hija dar un paso que para ella era doblemente feliz. Su sangre no solo sobrevivía, sino que se multiplicaba en confianza. Los años también trajeron pérdidas pequeñas. La vejez de Concepción se hizo más evidente con canas en la sien y un paso que ya no era tan firme. Sin embargo, su espíritu mantuvo el ingenio de siempre. Sabía además que llegaría el momento en que tendría que poner por escrito la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Lo pensó con la calma de quien ya había visto las cosechas nacer y las lluvias irse. No deseaba que sus nietas heredaran vergüenzas ni silencios, quería que heredaran la verdad como un faro para decidir. Escribió la carta una tarde en la que el viento golpeaba la puerta como si quisiera entrar a pedir cobijo. Tomó su mejor papel, un pliego que había guardado para las ocasiones importantes, y con una pluma que había pertenecido a su marido, dejó la historia tal como la había vivido: la choza que nadie quería, la lata bajo la tierra, la decisión tomada por miedo y por amor a las niñas, el pacto con Vicente. No trató de justificar cada gesto con retórica. Fue clara en explicar por qué había actuado como lo hizo, la posibilidad real de perder la casa, la ausencia de garantías en la justicia de entonces, el peligro de que el coronel usara su poder para expulsarla. No escondió su culpa. No pedía perdón con lágrimas falsas. Pidió que la verdad sirviera de lección. Además, Concepción dejó instrucciones prácticas: dónde se guardaba la carta, a quién entregar las cuentas si algún día se requerían comprobantes, la voluntad de legar la tierra y los animales a las niñas, con la condición de que administraran la propiedad con trabajo y generosidad. La última línea fue un ruego sencillo: que cuenten la verdad a quien debe saberla, que no conviertan el silencio en ley ni la necesidad en excusa. Selló la carta con cera y la dejó en un cajón escondido, detrás de la tabla donde había permanecido la lata. Pasaron años antes de que llegara el momento de abrir aquel cajón por lectura pública. Concepción envejeció con la serenidad de quien ha hecho lo que consideraba justo según su propio corazón. Una tarde, ya con la voz tenue, llamó a sus nietas y a Vicente. Antonieta, ahora madre y maestra, y Josefina, con sus manos que siempre guardaban algún tejido, se sentaron alrededor de la mesa de madera. Vicente, con sus ojos ya salpicados de años, tomó el sobre con un respeto que era mezcla de temor y devoción. «No vine a dar lecciones», comenzó Concepción. «Solo quiero que cuando yo ya no esté, sepan por qué hice lo que hice. No es una historia de gloria, es una historia de necesidad, de miedo y de amor». Les contó entonces, en voz que no buscaba absolver ni condenar, la historia de la lata. Las palabras no ofrecieron el brillo de un tesoro, sino la sombra que las decisiones dejan en el alma. Antonieta y Josefina escucharon como quien recibe una herencia complicada. El orgullo se mezcló con la vergüenza, la gratitud con la duda. Hubo llanto, porque era la manera humana de nombrar la verdad que requiere tiempo para asentarse. Después de la lectura, Concepción explicó lo que quería: que la verdad quedara registrada para las generaciones futuras y que si alguien preguntaba, se dijera la historia tal como había ocurrido. No buscaba que se la celebrara, pedía solo que se explicara. Quería que sus nietas aprendieran a distinguir entre la necesidad que obliga y el desmedido deseo que corroe. Les habló de cómo la riqueza no tenía que borrar el trabajo que hacía honrarla, de cómo la generosidad era la prueba de que la riqueza no había destruido el corazón. Con el tiempo,
La novela doméstica de su familia se tradujo en rutina de dignidad. Las compras se hicieron con sentido: semillas, herramientas, pago de maestros, una pequeña tumba de ahorros para la salud de los mayores. No hubo grandes transacciones que llamaran la atención, y cuando hubo necesidad, se usó el dinero con la misma decisión que había guiado la primera venta de monedas: medir la ganancia y pensar en el mañana. El coronel Faustino, por su parte, siguió siendo lo que había sido: un hombre acostumbrado al mando de tierras y miradas. Tuvo oportunidades para investigar e indagar, pero la resistencia que encontró en la comunidad, no violenta, sino basada en la razón y en la evidencia de trabajo, hizo que desistiera de acciones directas. Al fin y al cabo, lo que había ganado Concepción y Vicente no era un lote que pudiera deshacer su autoridad con un decreto. Era una vida que se organizó de manera que la justicia del pueblo, aunque imperfecta, los miraba con respeto. Aún así, la abuela nunca dejó de mirar de reojo cuando veía pasar a la cuadrilla del coronel. Vivió con la tenue alarma de quien sabe que la tranquilidad puede quebrarse. Años después de la lectura de la carta, Concepción murió en paz, con las manos entrelazadas en el regazo y la casa rodeada por los sonidos cotidianos que tanto había amado: risas infantiles, el rumor de la sierra, un gallo no muy lejos que cantaba con orden. La comunidad acudió a despedirla con la misma sencillez con la que vivió, sin exageraciones, con miradas cálidas y manos que ofrecían pan. En el entierro nadie habló de tesoros, se habló de su trabajo, de su fuerza y de la manera en que supo transformar la precariedad en enseñanza. La carta que había dejado no quedó oculta. Antonieta la guardó inicialmente en el mismo cajón, y con el tiempo decidió que la manera más honesta de honrar a su abuela era convertirla en una historia que la familia contara de memoria. La ley no fue llamada a revisar, en cambio, la comunidad la escuchó y la incorporó en sus conversaciones como si fuera una herramienta moral para enseñar a los jóvenes. Se habló de la historia cuando las muchachas se casaban, cuando se discutía qué hacer con una fortuna heredada, cuando se planteaba la pregunta que tantas veces habían hecho: ¿qué se debe hacer cuando la necesidad y la ley parecen estar en conflicto? Las generaciones que siguieron aprendieron de esa carta no un camino para ocultar o para violentar normas, sino una lección de responsabilidad, que la posesión tiene que ir siempre acompañada de trabajo y solidaridad, y que los actos llevan consecuencias que deben ser explicadas a quienes vienen después. Los descendientes de Concepción administraron la tierra con la paciencia que su matriarca había mostrado. Vendían productos, ayudaban en las cosechas vecinas y mantenían la costumbre de reservar un porcentaje de las ganancias para emergencias colectivas. El patrimonio familiar, lejos de convertirlos en señores, los hizo custodios de una pequeña comunidad, dependiente también de su buen juicio. Con el tiempo, la casa que una vez fue choza se volvió una casa con paredes firmes y ventanas que ya no se filtraban con cada lluvia fuerte. Las niñas, ahora mujeres, contaban a sus hijos y nietos la historia de la lata oculta y del pacto que cambió una vida. Algunos la recordaban como una parábola sobre el destino, otros como un ejemplo de la complejidad humana. Y en las noches de luna, cuando los nietos dormían y las conversaciones derivaban a recuerdos, alguien siempre mencionaba la frase que había acompañado desde el inicio: que el silencio, en aquella choza, no solo ocultaba polvo, sino una verdad que tuvo que ser administrada con cuidado. La historia de Concepción no sugiere una lección simple. No enseñó a esconder lo que no pertenece, enseñó a amar lo que se tiene y a decidir con valentía responsable. Fue, sobre todo, la crónica de una mujer que, abandonada por la suerte y por la indiferencia, construyó un hogar donde sus nietas pudieron crecer con escuela, pan y un nombre digno. Hoy, cuando el viento recorre la llanura y alguno recuerda la figura encorvada que llegó con sus nietas a una choza, la pregunta que queda es la misma que ha acompañado a tantas vidas. ¿Fue aquello destino o casualidad? ¿El hallazgo cambió sus vidas por azar o su propia determinación fue la que los condujo a un camino nuevo? No hay respuesta única. Hay azar en el brillo inesperado bajo la tierra, y hay destino en las manos que, tras encontrarlo, eligen trabajar para convertirlo en futuro. Lo que quedó claro para la familia de Concepción es que ni la casualidad ni el oro bastaban por sí solos, que el tesoro fue solo una herramienta, y lo que realmente transformó la vida fue el trabajo, la prudencia y la solidaridad que siguieron a ese hallazgo.
Si esta historia te movió de alguna manera, compártela con alguien que disfrute de relatos llenos de decisiones humanas. Y dime, al final, ¿crees en el destino o en la casualidad? Comparte tu opinión abajo. Las voces de la gente son el mapa que sigue alimentando estas historias. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y acompáñanos. Aquí compartimos relatos donde el silencio guarda verdades, y cada historia merece ser escuchada hasta el final. Déjanos en los comentarios qué parte te impactó más y desde dónde nos escuchas. Donde el silencio habla, tu voz también importa.